Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en el Señor. Un saludo en Cristo Jesús y en María Santísima, a nuestros acompañantes en esta clase de Teología Mariana. Un abrazo a todos ustedes desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y les voy saludando a Carmen Medina, a Pedro Jaramillo, a Livia, a la hermana Alejandra, Emerson, Susi, Teresa Bolaños, Miguel Ángel Valdivieso, Yulis Parías, José Ignacio, Selena Sánchez, Lucy, también a que enciende su cámara, Martín Zapata, Luz Correa, bendecida noche, Jorge Parada también, Teresa, bienvenida, qué alegría podernos encontrar, qué bueno que estés aquí con nosotros. Nos unimos en María Santísima, Alena Miraba, Livia, también, Carmen, que se van conectando poco a poco y saludando. Bienvenidos, Miguel Ángel Valdivieso. Eh, sí, bienvenido también, querido hermano. Bueno, hoy vamos a tener Pedro Jaramillo, un abrazo también. Hoy vamos a tener nuestra cuarta sesión sobre la virginidad de María Santísima. Muchas gracias por su participación en el grupo de WhatsApp. Muy bien. La ideal es que vayamos pues escuchándonos, leyéndonos y pues también aprendiendo uno de otros y si hay que corregir, que no creo pues que se pueda armar algún debate, que no creo lo que tú me estás diciendo ahí, pero es preguntar, tener la capacidad crítica también de preguntarle al hermano, ¿sí? Porque es que yo puedo poner las preguntas en la inteligencia artificial y pues me da la respuesta, ¿no? Así hacemos aquí en la universidad. Aquí en Bogotá, a los muchachos que acompañan el pregrado de Teología Fundamental, pues, pues ya tenemos el estilo de seminario alemán. Ellos tienen que llegar con un producto cada clase, pero eso lo hace la inteligencia artificial. Yo lo que necesito es que debatan entre ustedes las opiniones y ahí podamos tener una inteligencia crítica. Si no, pues ahí la inteligencia artificial nos dice todo. Es más, ya con esos nuevos recursos, hoy nos estaban vendiendo aquí en la diócesis, un bot hace la cara de uno y entonces solamente es ponerle el texto y él va hablando, así como estoy haciendo yo en este momento, y va moviendo los ojos y ya, y les va dando la información. Bueno, entonces, pues vamos a tener mucho entusiasmo por eso, pero también saberlo manejar, llevarlo pues a la fe. La fe la ciencia teológica es una ciencia muy humana que trascenderá. La pregunta por Dios siempre estará, porque la pregunta por el ser humano, que realmente es una pregunta por Dios en lo más íntimo, pues siempre va a estar por más tecnología, inteligencia artificial que tengamos. Estamos en esa revolución, como lo dice el Papa León XIV, estamos en la revolución de la inteligencia artificial, así que mucho ánimo a no desfallecer, a no relajarnos y que nos haga toda la inteligencia artificial dándole algunas órdenes y ya, sino que nosotros tengamos la capacidad de tener un criterio, de poder definir qué es lo que creemos y desde ese criterio poder, pues, dar razón a nuestra vida, horizonte a nuestra vida. Bien, entonces, vamos a continuar con nuestro itinerario. Les propongo que hagamos la oración en este martes 2 de septiembre, inicio de mes, el día de ayer, ya martes, seguimos y vamos caminando ya hacia finalizar el año litúrgico, que, pues, iniciará el nuevo año con el tiempo del Adviento también, entonces nos preparamos con oración, vienen cambios, decisiones, son meses bastante duros para algunas personas, económicamente, decisivos, entonces pues nos unimos en oración por todo lo que viene. Vamos a abrir nuestro corazón y nuestra interioridad
y vamos a hacer esta oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios, por intercesión de Santa María, siempre Virgen, en este mes nos bendiga y en esta clase, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por hacer este momento de oración conmigo y con todos los hermanos reunidos en una sola alma y en un solo corazón. Vamos, mis queridos hermanos, a hacer lo siguiente. Voy a presentarles a Monseñor Munilla, que durante unos minutos nos va a recordar de lo que hemos venido hablando para volver a enfatizar en la virginidad de María, y vamos a hablar sobre la conveniencia de María. Escuchemos. Número 99 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo. Virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Es una cita de San Agustín. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refiere a parientes próximos de Jesús, según su expresión empleada en la Sagrada Escritura. Bueno, posiblemente de los dogmas marianos, pues el de la maternidad divina, el de la asunción de María a los cielos, el de la Inmaculada Concepción, y el de la virginidad de María, el primero en la vida de la Iglesia, al que desde el primer momento los cristianos refirieron y incorporaron a su lenguaje, fue este. Explora el conocimiento y la cultura con el pregrado en Historia del Arte. Matrícula abierta, Plaza. Fue el de la María siempre virgen, María siempre virgen. Y por cierto, en nuestra cultura a veces la palabra virgen ha llegado a ser casi un nombre propio. La Virgen. ¿Quién es la Virgen? Pues la Virgen es María. Supongo que también, como un vídeo como este se ve en lugares diferentes, pues igual en no todas las tradiciones puede ser así, pero en nuestro contexto español, la expresión la Virgen es ella, casi ha pasado a ser nombre propio, ¿no? Bueno, y ese dogma de la virginidad de María, María siempre virgen, que ha sido defendido en numerosos concilios de la Iglesia en la medida que ha habido herejes, pues que negaron tal afirmación, se ha explicitado diciendo que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto.
Antes del parto, bueno, pues obviamente quiere decir se está refiriendo a la concepción virginal de Jesucristo, de la cual ya hemos hablado, ¿no?, en el punto anterior 98 y en el 94, a la concepción virginal de Jesucristo. Pero también la expresión antes del parto se refiere a que María no había tenido relación carnal con José. Por cierto, que cuando se dice, cuando se le anuncia que va a ser madre y ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, estando ella desposada, todavía no había contraído las nupcias, pero sí estaba desposada, estaba prometida con José. Parece sorprendente esa expresión de ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Parece que está dando a entender, está sugiriendo que en el corazón de María existía como un compromiso de virginidad, que ese matrimonio con José pues tenía un designio muy especial en el que existía en ellos una llamada especial, aunque exteriormente fuesen a realizar a contraer matrimonio. Sin embargo habían recibido una llamada cada uno de ellos de vivir en una consagración virginal con el Señor. Hay autores que así lo entienden para explicar esa expresión de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Por lo tanto, María es virgen antes del parto. Es virgen también en el parto, que quizás este aspecto pues es un aspecto que nos puede sorprender más, menos desarrollado, ¿no?, menos comentado entre nosotros. Se habla del parto virginal de María, del parto virginal. Bien, sin que sea pues posible concretar con todo tipo de detalles en qué consiste un parto virginal, en qué consistió en ese caso, ¿no?, el parto virginal. Pero sí recordáis que una de las expresiones que tiene el libro del Génesis después del pecado original es ese parirás con dolor. Ese parirás con dolor que viene como consecuencia del pecado original. María es preservada de tal cosa y María no pierde su integridad física en ese parto. Precisamente ese parto virginal es un parto milagroso, porque ella estaba preservada de pecado original y en el mismo parto se muestra, ¿no?, esa gloria de Jesucristo. Es curioso porque se suele decir que María tuvo dos partos, un parto virginal, que es el del nacimiento de Jesús, y un parto doloroso. El parto doloroso será el que acontecerá al pie de la cruz, cuando dé ahí a luz a su hijo en la cruz, pero esa es otra dimensión. Ahora estamos hablando de ese parto virginal milagroso, virgen también en el parto y virgen después del parto. Este virgen después del parto hace referencia a que obviamente Jesús no tuvo hermanos. María tuvo un hijo único, Jesús, y no tuvo relación con José, como hemos dicho, relación marital con José. Y a veces se suele aducir, bueno, pero es que en los evangelios se hablan en distintos textos, se hablan de los hermanos de Jesús, con lo cual eso es contradictorio. Bueno, y este punto del catecismo, como habéis visto, nos recuerda que esa expresión de los hermanos de Jesús, que es frecuente en distintos pasajes evangélicos, se entiende porque en él, pues en ese sentido de familia muy extensa que existía en el mundo judío, el término hermano es equivalente a pariente próximo. Hola, me llamo Nico. Por lo tanto, cuando hay muchos textos en los que se dice los hermanos de Jesús, fácilmente hay que entender parientes próximos, primos primeros o primos carnales o incluso primos segundos, ¿no? Y de hecho, para que esto quede claro, existen algunos pasajes en los que eso se puede comprobar, ¿eh? Por ejemplo, pues uno lee en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bueno, pues esos Santiago y José primeros de la lista, que dice que son hermanos de Jesús, se puede comprobar perfectamente
que uno va a Mateo 27, 55, 56, que son hijos de una seguidora de Jesús que era una tal María. Dice allí, había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Bueno, pues se ve claramente que esa otra María, que no era la madre de Jesús obviamente, que va con María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, pues era la madre de estos dos discípulos, Santiago y José, que se dice que son hermanos de Jesús. Quiere decir que tenemos este pasaje para que con toda, digamos, exactitud se puede demostrar que esas referencias a los hermanos de Jesús no se refiere a los hijos de la misma madre, sino se refiere a ese sentido de familia extensa o de parientes próximos de Jesucristo. En resumen, María es la siempre virgen, porque su corazón es totalmente de Dios. En el fondo, la siempre virgen es una afirmación virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es una consecuencia de que el corazón de María es totalmente de Dios y por eso le ha dado ese don de la virginidad. Bueno, mis hermanos, entonces tenemos allí un pequeño resumen de el Monseñor Munilla, ahorita obispo de Alicante, que nos habla sobre qué se entiende sobre la virginidad de María, una interpretación también de él desde la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, podemos decir entonces que María, para ir como concretando, es siempre virgen, ¿sí? Y esa virginidad, la Iglesia la ha manifestado de modo constante en los textos más antiguos, cuando se refieren a la concepción de Jesús, llaman sencillamente a María la Virgen, pero dando a entender que consideraban esa cualidad como un hecho permanente referido a toda su vida. Los cristianos de los primeros siglos, como veíamos en las clases pasadas, van a expresar esa convicción de fe mediante el término griego agei, agei partens, se escribe así, agei partens. A ver si me da el griego todavía. Eso, el agei partens. ¿Qué significa eso? La siempre virgen, ¿no? Creado ese término para calificar de modo único y eficaz la persona de María y expresar en una sola palabra la fe de la Iglesia en su virginidad perpetua. Lo encontramos ya antes del Concilio de Éfeso, en el año 374, en el símbolo de fe de San Epifanio, como les decía, en donde ya está María antes de ser considerada Madre de Dios, aunque porque es Madre de Dios, ese símbolo de fe, nos habla de la Virgen siempre, ¿sí? Con relación, entonces, ¿a qué? A la encarnación del Hijo de Dios. Se encarnó, es decir, fue engendrado de modo perfecto por Santa María, la siempre Virgen, la agei partens, por obra del Espíritu Santo. Luego, la expresión virgen fue recogida en el Segundo Concilio de Constantinopla. Allí, esa expresión siempre virgen, pues nos va a afirmar que el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre virgen, y nació de ella. Esta doctrina fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos,
fue confirmada por el Concilio Cuarto de Letrán. Esto ya es siglo XIII, en el año 1215. Y tenemos el año, otro concilio en el año 1274, el Concilio Segundo de León. Allí se va a reafirmar esta doctrina. Y por el texto de la definición del dogma de la Asunción, que va a suceder en 1950, que es cuando se va a proclamar la Asunción de María, ¿sí? Que celebrábamos ahorita el 15 de agosto, pues allí dice que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. O sea que sube al cielo porque es siempre virgen, y esa virginidad le da el componente de ser Mater Dei, ¿no? La madre de Dios, la madre de Dios. Usando la fórmula sintética, dice San Juan Pablo II, que la tradición de la Iglesia ha presentado a María como virgen, entonces, antes, durante y después del parto. Y en esa virginidad que nos presenta el concilio, pues lo hace mediante la mención de 3 momentos en que nunca dejó de ser virgen. De las 3, la afirmación de la virginidad antes del parto es sin duda la más importante, ya que se refiere a la concepción de Jesús y va a tocar directamente el misterio de la encarnación. Esta verdad ha estado presente desde el principio y de forma constante en la fe de la Iglesia. La virginidad durante el parto y después del parto, aunque está implícitamente en el título de virgen atribuido a María, ya en los orígenes de la Iglesia se convierte en un objeto de profundización doctrinal cuando algunos comienzan explícitamente a ponerla en duda. Tenemos un papa, el papa, como para llamarlo a relación, para que ustedes sepan, el papa Hormisdas. Este papa Hormisdas precisa que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre y nació en el tiempo como hombre, abriendo al nacer el seno de su madre. Y por el poder de Dios, sin romper, ¿sí? Entonces dice, abrió sin romper el seno de su madre. Entonces aquí encontramos pues, pareciera en principio que hay algunas contradicciones en la Iglesia. Bueno, ¿sí lo tuvo biológicamente o no lo tuvo? ¿Le dio dolor o no le dio dolor? Entonces, hay varias tradiciones frente a eso. Hay una tradición, como lo decía Monseñor Munilla, que habla de que la Virgen no sufrió dolor en el parto. Y hay otra tradición que dice sí sufrió dolor, aunque su virginidad se mantuvo intacta. Y sufrió dolor porque es humano sentir dolor cuando se da a luz a un hijo. Sin embargo, hay otra tradición, no sintió dolor. ¿Qué nos queda? Pues las dos las tenemos que tener en la cuenta. Bien, ese objeto doctrinal, pues, va a ser confirmada ya por el Concilio Vaticano II, como lo decíamos, hace 8 días, en donde se afirma que el hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, ¿sí? La abrió sin romper el seno, sino que la santificó su cuerpo y su alma. Bien, eso está en Lumen Gentium, numeral 57. Ahora, por lo que se refiere a la virginidad después del parto, es preciso destacar ante todo que no hay motivos para pensar
que la voluntad de permanecer virgen manifestada por María en el momento de la anunciación, en Lucas 1:34, haya cambiado posteriormente. Además, el sentido inmediato de las palabras mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, de Juan 19:26-27, que Jesús dirige desde la cruz a María y al discípulo predilecto, hace suponer una situación que excluye la presencia de otros hijos nacidos de María. Ahora, frente a esto, hay propios cristianos y no cristianos que niegan la virginidad, sobre todo después del parto, y han pensado encontrar un argumento probatorio en el término que se le atribuye a Jesús de ser el primogénito. ¿Sí? Pues si hay uno primero, pues hay uno segundo y hay uno tercero, ¿no? Pero significa literalmente este hijo no precedido por otro. O sea, claro, es el primero, pero pues se prescinde de la existencia de otros hijos que haya tenido María. Seguramente el evangelista va a recalcar esta característica del niño, pues con el nacimiento del primogénito estaban vinculadas algunas prescripciones de la ley judía, independientemente del hecho de que la madre hubiera dado a luz otros hijos. Pero ojo, a cada hijo único se aplicaban por esas prescripciones por ser el primogénito, ¿no? El primogénito entonces es igual a unigénito. No hay más hijos. Es el único hijo, ¿sí? El primogénito sí es el primero, pero también es el único. Es en el caso de Jesús. Y según algunos que están contra la virginidad de María, después del parto estarían aquellos textos del Evangelio que recuerdan la existencia de 4 hermanos de Jesús, como lo decía Monseñor Munilla, allí en Mateo 13, que ya lo vimos, ¿no? En la segunda clase, Mateo 13, 55 al 56, y que se habla también de Santiago, José, Simón, Judas y de varias hermanas. Conviene entonces recordar a manera conclusiva que en la lengua aramea no existe el término particular para expresar la palabra primo y que por consiguiente los términos hermano y hermana tenían un significado muy amplio que abarcaba varios grados de parentesco. En realidad, con el término hermanos de Jesús se indican los hijos de, como dijo Monseñor Munilla, hijos de una María diferente a la Virgen María, una María discípula de Cristo, que no es propiamente la persona de María, la Virgen, la Madre del Señor. Allí en Mateo 27:56 lo pueden observar, 27:56, ¿sí? Que es designada de modo significativo como la otra María, la otra María. Entonces estamos hablando aquí de parientes próximos de Jesús según la expresión frecuente del Antiguo Testamento. Entonces María es siempre virgen y esta prerrogativa es consecuencia de la maternidad divina que la consagró totalmente a la misión redentora de Cristo en su iglesia. Bien, eso a manera de resumen. Ahora entremos a ver por qué nos conviene a nosotros, los cristianos católicos, ¿cierto? Hay unas razones de conveniencia en la virginidad de María Santísima. Siendo la encarnación del Verbo de Dios un misterio, no es posible al entendimiento humano como comprender adecuadamente las razones últimas de por qué se realizó virginalmente. Dios no nos ha revelado los motivos de esa concepción virginal. Sin embargo, los teólogos han intentado descubrir algunas razones de conveniencias por las que el Verbo tomó carne y se hizo hombre de modo virginal y, e hizo que María conservara la virginidad en el parto también perpetuamente. Entonces, podemos encontrar antes del parto, ¿no? Entonces, sobre
la concepción virginal. ¿Cuáles son las razones de conveniencia para que haya una concepción virginal en María? ¿Por qué conviene que sea María virgen y no otra, sino que María sea virgen, esa, la virgen, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una gratuidad absoluta en la virginidad de María, y esa gratuidad absoluta es de la redención que nos viene por medio de su Hijo, porque al excluir y suplir Dios la acción humana del varón, queda resaltada la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del ser humano, ¿no? Entonces, esta gratuidad absoluta es que eh, eh, es como una manifestación, según dicen algunos teólogos, es una iniciativa de Dios para mostrar su grandeza, ojo, y por eso excluye, como que excluye, pero a la vez suple la presencia de varón que haga esa concepción. Bien, entonces por eso decimos que es que se resalta la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del ser humano. También se nos dice que el Salvador, en esa concepción, conviene que sea virginal porque el Salvador no es obra, ¿sí? Ni fruto, no es obra ni fruto de los hombres, sino es obra y fruto de Dios. Y Dios entonces quiere que así sea. Tercero, en la concepción de Cristo se anticipa y se prefigura el estado que nosotros vamos a ver, ¿cierto? El estado, el estado proléptico, la palabra que dice que nos anticipa, pero es el estado definitivo que se anticipa en la concepción de Cristo escatológicamente, ¿no? Es el estado definitivo escatológico que vemos en Jesucristo, ¿no? De los redimidos en el cielo, donde dice Mateo 12:25 que seremos como ángeles de Dios, pero ángeles mirando cara a cara a Dios. Nosotros no vamos a ser ángeles, ¿no? Los ángeles son personas también. Los ángeles son personas de naturaleza angélica. Nosotros somos personas de naturaleza humana. Dios es persona de naturaleza divina. Y los ángeles son seres espirituales no corporales. Nosotros somos seres espirituales y corporales. Bien. Entonces, en esa visión, nosotros vamos a ser como ángeles de Dios, mirando cara a cara ese estado definitivo escatológico. Por eso la concepción de Cristo se anticipa y prefigura, ¿no? Es lo proléptico de esto. Y antes de la concepción virginal, tenemos que la aceptación total de María para concebir por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios se representa y se realiza el paradigma que todos deberíamos tener, que es una entrega absoluta, pero también una fidelidad fecunda. Del ser humano a los planes de salvación que tiene el Señor. Entonces tenemos aquí una primera parte de por qué conviene decir que María concibió, o sea, la concepción de Jesucristo en el vientre, en el seno de María, es totalmente virginal. Ahora, algo más eh, dificultoso es sobre el parto virginal. ¿Sí? ¿Por qué conviene decir que fue un parto virginal en todo el sentido de la palabra? Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos enseña que la maldición de Eva, pues, ¿cuál era? Concebir, dar a luz
con dolor, ¿no? Con detrimento, gestar con molestias, parir con dolor. Y de eso se vio libre la Virgen que concibió sin menoscabo, gestó con contento y dio a luz con gozo al Salvador y nos ofrece 3 razones de conveniencia para este parto virginal. ¿Sí? Entonces, Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la Suma Teológica, en la tercera parte, en la tercera parte de la suma, en la cuestión, si ustedes tienen una suma por ahí, la pueden conseguir también en internet, hay que saberla leer, no se lee normal como leer un libro, pero se puede leer. En el artículo 2, Santo Tomás de Aquino nos dice como 3 razones de conveniencia para que ese parto sea virginal. La primera es que siendo el que nace el Verbo de Dios, era conveniente que su nacimiento temporal de una virgen intacta imitase la incorruptibilidad. ¿Sí? Y es una incorruptibilidad de su nacimiento, y por nacimiento vamos a eterno del Padre, pero entonces por eso decimos engendrado, ¿no? Engendrado, no creado, eterno del Padre. Entonces, si Dios Padre, pues, le da a su Hijo, pues, de su misma esencia, asimismo, cuando se encarna, la madre imita al Padre en la incorruptibilidad. Bien, eso lo va a decir Tomás de Aquino. Segundo, que el verbo de Dios, que venía a curar, ¿sí? A redimir, a sanar, a curar todos nuestros males y corrupciones, no debía lesionar la virginidad de su madre. Bueno, esto es Tomás de Aquino. Y tercero, nos dice que el Verbo encarnado que manda a honrar a los padres en el decálogo, ¿cierto? Pero también a cumplir la ley y en esa ley honrar a los padres, debía con su nacimiento incorruptible, por medio de su nacimiento virginal, entonces honrar, vuelvo a lo escribo, y santificar a su madre, a María. Debía hacerlo, ¿no? Honrar y santificar a la madre. Bueno, quizás son razones que quedan para el estudio y que quedan para seguir en esa comprensión, ¿no? Recordemos pues que es un salto de fe que nosotros también debemos hacer, porque queda dentro del misterio de María Santísima. En ese misterio es María Santísima, pues vamos a encontrar como Santo Tomás de Aquino nos sigue hablando. Haidit, sí. Sí, señor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Haidit. Mm, Yo, pues en alguna ocasión usted preguntó que empezamos a tratar este tema de la virginidad de María. No sé si recuerdan que yo dije, yo prefiero no pensarlo, me voy más por lo dogmático que realmente pues como que entrar a, porque siempre va a ser un misterio, ¿no? O sea, es como lo Eso. que se, más no lo que realmente podamos tener certeza de lo que realmente pasó, porque pues solamente habían 2 personas presentes en el momento del parto, entonces de allí para allá pues es como explicación o lo que o a las teorías que se pudieran llegar. En ese ideas, por ejemplo, yo digo que a veces me pregunto a mí misma, si yo lo pregunto ahora que estamos abordando tanto este tema y que estamos profundizando, entonces no dejan de llegarle a unos pensamientos. Yo me pregunto, ¿será herejía pensar
que, que, que Jesús nació por una especie de cesárea angelical, que pues que fue una cesárea de la Virgen y que los ángeles fueron los que la asistieron, porque, o sea, porque es que si uno se pone a preguntarse y a adentrar mucho, el tema es complejo. Sí, claro, Heidi. Bueno, muy bien, claro. En esa comprensión de que la razón siempre quiere buscar la respuesta, la razón siempre, la duda siempre quiere ubicar una definición concreta. Nosotros somos hijos de esa cultura de definiciones. ¿Es o no es? Sin embargo, no nos permitimos a veces contemplar el misterio. Y contemplar el misterio lo podemos hacer pues, preguntándole al Señor también en nuestras oraciones, pero también en la academia. Por eso la academia se permite que tengamos estas discusiones, ¿no? La academia permite integrar muchas teorías, muchas hipótesis, que seguramente a lo largo de la tradición de la iglesia se han venido encontrando de grandes elucubraciones de los santos padres y del mismo magisterio de la iglesia que se ha ido custodiando. ¿Qué nos queda? Pues el salto de fe, pero también ser prudentes, porque entonces, si le queremos dar respuesta a todo en esa virginidad durante el parto, pues podemos también caer en algún error que no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente que nosotros comencemos a pensar, bueno, entonces, ¿quién asistió al parto de María? Pues porque no corresponde al dogma. Y es que el dogma es siempre a Cristo. Es que ha nacido Cristo y eso es lo que ha interesado. Y que ha nacido de un parto virginal y que por esa virginidad, pues nosotros tenemos una una gran veneración a María Santísima. Y que eso nos acerca más a Jesucristo, que no lo podemos resolver. Pero entonces por eso nos vamos como a lo que la iglesia ha venido manifestando, antes de entrar a otras consideraciones de otros teólogos. Bien, pero no está mal, Heidi, pensar eso, pensar. Ahora, pues ya replicarlo y decir que esa es la fe de la iglesia, que los ángeles, como tú lo dices, no, tomo ese ejemplo, porque pueden haber varios, que los ángeles asistieron, tú utilizaste el término de cesárea espiritual, ¿sí? Pues no es correctísimo pastoralmente decirlo, ¿no? Lo podemos decir acá, pero pastoralmente o en la catequesis no es correcto, ¿vale? Porque no corresponde a la evangelización, pues, entrar a desarrollar nosotros ese misterio con nuestras propias interpretaciones. Bueno, eso es bonito porque nos permitimos ir creciendo y decir, pudo haber sido, no pudo haber sido. ¿En qué conviene que sea así? ¿En qué conviene? ¿Le quita o le agrega algo a la revelación? Si es así, tendríamos un inconveniente. La revelación es Cristo. Nos hace profundizar más en la revelación que es Jesucristo. Si es así, entonces es válido. Tanto cuanto nos lleve a Jesucristo, tanto lo predico, lo pienso, cuanto me lleva a Jesucristo. Bien, entonces por ahora, pues conociendo esto, nos quedamos como en estas orientaciones de Santo Tomás de Aquino, que nos da la Suma Teológica. No son las únicas, muy bien, no son las únicas. Pero yendo un poco más adelante, y gracias Heidi por tu muy buena intervención, me voy a permitir ir un poco más adelante sobre la virginidad después del parto, y estamos en la Suma Teológica, ahora en el artículo 3, que también Santo Tomás de Aquino nos da 3 razones de conveniencia para que María se mantenga virgen, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a volver a remarcar, perdón, el unigénito del Padre desde la eternidad. Entonces, convenía, ojo esa expresión, ¿no? Conviene. ¿Qué es lo que conviene para nosotros? Pues que el hijo de María también fuera hijo único. Entonces María no tuvo más hijos, por eso se mantuvo virgen después del parto.
Segundo, que lo contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo que había elegido y santificado el seno de María como el santuario de su acción admirable, ¿cierto? Va a decir Tomás de Aquino, si decimos que María tuvo más hijos, es una injuria contra el poder del Espíritu Santo. Y tercero, que hubiera sido indigno de la santidad de María y de José, al que también había sido revelado el misterio virginal, el misterio de su virginal esposa, ¿cierto? Entonces sería indigno a la santidad propia de los padres de Jesús. Ahora, de los padres de María y José. Y allí tenemos entonces esas tres razones de conveniencia que nos dan en el siglo XIII para, eh, para decir, bueno, María es virgen, antes, durante y después del parto. Ahora usted, como catequista, como cristiano, cristiana, pues tiene coja esas tres de cada uno, creo que fue, sí, coja esos puntos que les he dado y tráigalos a relación a la actualidad. ¿Cómo le diría usted a un niño esto? ¿Cierto? Y allí tendremos, pues, un gran esfuerzo catequético también. En esas razones de conveniencia, la Iglesia ha tenido entonces siempre una manifestación de tener una relación estrechísima, una relación entre María Madre, ¿no? Entre la maternidad de María y también la concepción virginal. Entonces, es madre virgen, es madre virgen. Los padres de la iglesia enseñaron eso, que el verbo de Dios no podía nacer más que de madre virgen y viceversa, que una concepción del todo virginal no podía tener por sujeto más que al Hijo de Dios. Y esa enseñanza parece superar como la mera relación histórica entre ambos misterios y parece insinuar que existe una cierta relación. Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 502, más o menos hasta el 507, donde se habla de esto, hay diversas razones por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Y estas razones se refieren tanto a la persona como a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Entonces, como ya lo dijimos acá, la iniciativa es de Dios, ¿cierto? O sea, la virginidad de María manifiesta eso, que la iniciativa absoluta es de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Entonces, eso va a descansar aquí. Lo que nos dice Tomás de Aquino va a descansar aquí. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es Él, y aquí hay la expresión de nuevo Adán. Es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Y porque hay una nueva creación, pues se dignó nacer de un seno virginal. Jesús, el nuevo Adán, estrena por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Esa acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al ser humano por el Espíritu. Y María es virgen porque su virginidad es el signo, en una teología del signo, ¿sí? Es el signo de su fe y entrega, nos va a decir allí estos numerales. Signo de su fe y entrega. Eso sí, Ahora, dice aquí. María María en ese signo de fe y entrega es a la vez virgen y madre porque ella es la más perfecta. Ella es la más perfecta realización de la iglesia. Interesante también esta definición, porque la iglesia se convierte en madre. La iglesia es madre.
ya que por el bautismo engendra para una vida nueva, inmortal, a los hijos concebidos por el Espíritu y nacidos de Dios. Y es a la vez la iglesia también virgen. La iglesia es virgen. Sí, porque guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo, que es Cristo. Bien, la guarda pura e íntegra. No tenga miedo de decir, la iglesia es virgen también. Ese sentido, finalmente, de la virginidad en el parto, entonces, tiene en concreto como algunas afirmaciones. La virginidad en el parto, como yo lo dije, desde la teología del signo, ¿sí? Entonces tiene un valor de signo. Es decir, es el hecho sensible del parto virginal, es signo de una acción previa. La concepción virginal, ambos hechos hacen comprender que Jesucristo, por haber sido engendrado por Dios, es realmente el Hijo de Dios. Tiene también la virginidad en el parto una dimensión, y aprendas en esta palabrita, soteriológica. ¿Sí? Soteriológica. ¿Qué es la soteriología? La ciencia teológica, la reflexión teológica sobre la salvación. Entonces hay una dimensión de salvación aquí. Así como las curaciones físicas realizadas por Cristo en los milagros, que son señales anticipadas de la nueva vida escatológica que se va a dar en su redención. De la misma forma, el nacimiento indoloro de Jesús. Entonces, aquí Haydn, nos vamos por el lado del catecismo y decimos, pues es un nacimiento indoloro. Entonces, ese nacimiento indoloro de Jesús es signo del nacimiento escatológico de aquellos que han obtenido la salvación por su incorporación con Cristo. Bien, signo de que vamos a salvarnos. Por eso ese nacimiento también, porque la iglesia nos va a dar a luz a la vida eterna. Y la tradición eclesial ha relacionado el modo de entrar Cristo al mundo con su regreso glorioso en la resurrección. En ambos casos permanecieron intactos los sellos del seno materno y los sellos de la tumba de Cristo. ¿Sí? Y María aparece como prototipo, también María allí es figura, prototipo, primera figura del nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? Pues nosotros, la comunidad de bautizados, la iglesia cristiana, porque en ella se anticipan esos rasgos esenciales, Virgen y Madre de la Iglesia, esposa de Cristo, que engendra y da a luz a sus hijos virginalmente. Bien, entonces, ustedes pueden encontrar aquí diferentes comentarios sobre esa virginidad de María. Sin embargo, lo que les he expuesto es lo que piensa la iglesia y lo que predica la iglesia. O sea, es la doctrina de la iglesia frente a esa virginidad de María. Ya el resto queda pues para la interpretación pues académica o la interpretación también contemplativa que podamos hacer de este misterio en el que el Señor pues nos vaya revelando pues cómo fue también esa concepción virginal de María, de él en María Santísima, antes, durante y después del parto. Esto nos da pie entonces para que dentro de 8 días entremos al dogma de la Inmaculada Concepción. Maravilloso, porque pues en ese largo camino del pueblo que recorre María Santísima para orar con ella y en ella a Cristo, que es el mediador, porque es Dios, pues encontramos que María es Inmaculada Concepción.
Entonces nos vamos del nacimiento virginal de Cristo ahora al nacimiento de María Santísima, que nace sin pecado original, sin mancha alguna. Y eso también es fruto de su maternidad virginal. Muy bien. Hasta ahí entonces les dejo esta pequeña reflexión para hoy. Jalena. Este, sí, con respecto a lo que usted estaba diciendo del catecismo del artículo 502 y 507, todo lo que usted nos ha dicho está aquí, es verdad. Exacto. En el Sí, 505 dice, la mirada de fe está unida al conjunto de la revelación. Puede describirse las razones misteriosas por las que Dios, en su dignificación, salvificó, quiso que su hijo naciera de una virgen. O sea, está clarísimo, y más claro no puede estar porque está hasta en el 507, María a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta relación de la iglesia. perfecto, sí, él es el prototipo, ¿ves? De Ujú. ser iglesia. Bien, ahora, ¿podemos criticar eso? Podríamos académicamente, ¿cierto? Pero ojo, estos son los contenidos de nuestra fe. Académicamente lo podemos decir. Porque como dicen algunos teólogos, católicos también, dicen, pues si le quitamos la virginidad a María no pasaría nada. Yo creo que sí pasa mucho, pasaría mucho, ¿no? Y pasaría sobre todo en la figura de Jesucristo, ¿no? Porque esto tiene carácter también de signo. No es, eso no está ahí solamente para que lo creamos ciegamente, que también nos interroguemos y que sigamos orando en este misterio, que es un misterio realmente, que no podemos comprender, sino que nos queda contemplarlo y darle gracias y gloria a Dios por eso tan maravilloso, que también ha sido revelado a la iglesia y que la iglesia lo ha podido descubrir en su tradición para ofrecerlo ahora a nosotros como dogma de fe. Bien. Hay que seguir creyendo para entender. Hay que seguir contemplando a Jesucristo en la Eucaristía, comulgando, ordenando nuestra vida, confesándonos, asistiendo a los sacramentos, así como Ángeles bautiza ya al niño que tiene eso, allí el nieto. Muy lindo. Todo eso nos hace crecer también en la fe de estos ¿Me quiere misterios. bautizar, padre? Dime, Ángeles. ¿Quiere ser su padrino? A México. Ay, María Purísima. Y no tengo planes de ir a México, sino hasta por allá. A finales del otro año ya estará muy grande. Muchas gracias, Ángeles. Lo apadrino desde aquí, en el nombre de Dios. ¿Cómo se llama? Ezra. Ezra. Ah, sí. Ezra. Sí. Ya lo había conocido usted, En pero, escatología. pero más bebito, ahorita ya tiene 6 meses. Oh, Dios mío, cómo ha crecido Ezra. Mira, ahí está todo juicioso. Ezra. Sí. Bueno, me alegra mucho, Ángeles Campos. Gracias, padre. Consagrémonos a María Santísima, diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a nosotros, bendiga a los niños y a las niñas, bendiga a toda nuestra familia, bendiga todas las imágenes que tenemos de María Santísima, Madre de Dios, Virgen siempre, antes, durante y después del parto, Inmaculada Concepción y Asunta a los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos dentro de 8 días para hablar sobre la Inmaculada Concepción. Así que mucho ánimo, feliz inicio de mes y a leer Biblia, por favor, para seguir orando unos con otros. Rosalba, Dios te bendiga. Gracias por encender la cámara. María Che, qué rico verte. Jorge, bien. Teresa, José, Luz Correa. Perfecto, querida hermana Luz. ¿Cómo vas? Muchas gracias, gracias. Muy bien, gracias a ti, Luz, por conectarte. Martín Zapata, Carmen, Susi, Jalena, Pedro Jaramillo, Ángeles Campos, Julis.
Gracias, José Padre. Ignacio, todos y todas. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense, que pasen súper